Muy bien, déjenme les comparto pantalla. Bueno, eh, les comparto. Aquí tenemos la primera práctica. La primera práctica es un análisis bastante, no le quiero decir sencillo, pero, eh, pero poquito, ¿sí? Pero algo sencillo. Es un histograma, ¿sí? Es simplemente el conteo de cuántas apariciones o cuántas veces está sucediendo un dato, ¿sí? Es una especie de, pues, de representación gráfica eh, de una manera diferente de representación gráfica de un evento, ¿no? O más bien de una serie de eventos. Y este, pues bueno, ¿qué consiste? El objetivo es implementar e interpretar el análisis de incidencia de datos y presentarlo de manera gráfica a través de un histograma, que es el rojo que tenemos ahí abajo, ¿sí? Objetivos específicos. Generar una señal aleatoria de amplitud y longitud modificable a través de una variable, es decir, que la amplitud sea cero, que la amplitud sea de 0 a amp, entre comillas, porque esa es mi variable, y de n número de datos. Es decir, que si yo le pongo de 0 a 128, pues mi señal aleatoria vaya de 0 a 128, y si le pongo 200 de n, pues vaya una señal de 0 a 228 n veces, ¿sí? O con n datos. Y tienen que generar un vector donde vengan todas las incidencias de cada uno de los datos, es decir, de 0 a amp. Sí, por ejemplo, si tienes una amplitud de 128, pues vas a tener un vector con 128 localidades y vas a decir, no, pues la 0 en la localidad 0 hay 5 veces porque salió 5 veces el 0. En la 1 hay 3 porque salió 3 veces el 1. En la 2 está un 7 porque salió 7 veces el 2 y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente graficar el resultado en una gráfica de barras, ¿sí? Bueno, para esta ocasión vamos a ver las cosas que necesitamos, ¿sí? Para la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Mm, Déjenme les comparto. Vamos a trabajar en un notebook y pues vamos a hacer mm, las cosas que nos van a ayudar para hacer la práctica. Nuevo cuaderno. Bueno, vamos a ponerle básicos, ¿no? Y un bajo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a ver algunas más bien sintaxis básica, cómo buscar las cosas que necesitamos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, primeramente, pues vamos a poner nuestras librerías, que son las que siempre, hasta ahorita las que vamos a utilizar. NumPy para la parte numérica y la generación de arreglos. Mat, por si ocupamos ahí una constante o alguna operación interesante. Y Matplotlib, ¿sale? Bueno, eh, ¿qué va a haber aquí? Lo que vamos a hacer aquí es arreglos, funciones aleatorias, ¿sí? Esto con la finalidad, pues bueno, vamos a trabajar con una señal aleatoria de ruido
dadas las circunstancias de que nosotros ya vimos un poquito esa teoría y pues vamos a utilizar la representación de esta para trabajarlo, ¿sale? Bueno, entonces, nosotros ya habíamos trabajado con ciertos arreglos, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos la X, el tiempo, ¿sí? Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la X o la XN, nosotros sabíamos que lo podíamos hacer a través de NumPy, arrange, y este arreglo decirle dónde inicia, dónde termina y el intervalo, ¿no? ¿Sale? Esto lo voy a dejar así, ¿no? Para que lo puedan utilizar después. Entonces, pues bueno, si tenemos esto, nosotros lo usábamos y decíamos, bueno, inicia en 0, eh, termina en 2 por pi. En este caso, pues no tenemos pi todavía ahí marcado, ¿no? Y nos va a marcar un errorcito. Y cada cuánto, pues bueno, cada ps, ¿sí? Bueno, cada 0.001, ¿sí? Entonces hacíamos y ya nos daba los valores que queríamos. Es un poquito más difícil de ver porque, bueno, está en radianes, ¿no? Vamos a hacerlo con números un poquito más amigables. Por ejemplo, si nosotros iniciamos en 0, si nosotros terminamos en 10, y nosotros le ponemos que cada uno, pues nosotros le podemos poner aquí eh, print eh, el valor del arreglo. Ay, perdón, se me olvidaron las cosas. El valor del arreglo x de n es 2 puntos y ya lo imprimimos, ¿no? Print eh, x de n. Ya nos sale, y pues nos va a decir que va a ir de 0 a 10, pues de 0 a 9 porque son 10, ¿no? ¿Escribí mal el range o qué? ANP is not defined. Ah, es que nunca corrí de las librerías. No lo corrí todo, nada más corrí esta celda. Entonces, pues bueno, nos dice que de 0 a 10 cada uno. Ojo, ojo. Es muy importante saber que va a ir de 0 a 9, ¿no? Porque el 10 no lo alcanza a agregar. Es lo que hacíamos aquí, por ejemplo, cuando le agregamos un 1 para que diera el intervalo, ¿sí? Le agregamos exactamente el mismo valor de acá si nosotros queremos que llegue hasta ese valor, ¿no? Pues ahí sí, pues ya me llegaría hasta 10. Incluso en este caso, que es como muy lógico, incluso nada más le pueden agregar un punto 0.01 y creo que ya lo da, ¿no? Dependiendo ahí nada más que aquí como ya me lo puso en flotante, pues bueno, ya se ve el formato un poquito diferente. Pero es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Si lo quisieran de uno a 10, pues bueno, le tendrían que poner así y, perdón, y agregarle su valor. ¿Por qué? Porque este en realidad trabaja con valores menores a 10, no es menor igual, ¿sí? Es menores a 10, ¿sí? Entonces, para darle ese extra, pues le tendrían que agregar pues su punto 1, su punto más el incremento, etc., ¿no? Bueno, eso es para que lo tomen en cuenta. De hecho, mucho en digitales lo vemos cuando nosotros le ponemos 2 a la n más 1 o cosas de ese tipo. Es precisamente para ajustar porque tenemos que ver muy bien el formato en el que estamos trabajando. Normalmente los sistemas digitales o los sistemas de programación, por eso manejan mucho el índice 0, ¿no? Es como muy importante manejar el índice 0, ¿sale? Entonces, vamos a dejarlo así, a 0 a 10 para que me dé esos valores, ¿sale? Bueno. Ese es como el que ya nosotros habíamos manejado, ¿no? El como muy básico, ¿sí? Pero hay muchos. Una de las características, cuando nosotros trabajemos con datos muy grandes, una de las características es que vamos a necesitar de procesos cada vez más eficientes, ¿sí? Y esos procesos más eficientes deben de ser computacionalmente más eficientes. Y en esta clase vamos a ver un poquito esos detalles de cómo para la computadora es mucho más fácil procesar algunos datos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con programas pues normales o con datos normales o con cosas un poquito más triviales,
pues la velocidad de la computadora es suficiente. O sea, podemos hacer un código que no sea muy eficiente y si nos los da en 0.7 segundos o en 0.2, realmente no es un problema, ¿no? Incluso si te lo da en 0.7 segundos o en 0.0001 segundo, realmente no es un problema. Nosotros no nos va a afectar, ni siquiera lo podemos percibir. Para nosotros es un proceso instantáneo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ese 0.0001 contra ese 0.7, pues se tiene que iterar 7 millones de veces, ¿sí? Ahí entonces es donde ya es la diferencia entre que el programa te dure 2 minutos o te dure 7 horas, ¿sale? Y aquí es donde ya nos interesa ser buenos o al menos conocer qué está pasando dentro de los procesos, ¿no? Ok, muchas de esas cosas, normalmente cuando nosotros vamos a trabajar con un valor, es bueno nosotros eh, previamente definirlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, usualmente cuando nosotros trabajamos con un índice, nosotros debemos de saber de preferencia cuánto va a valer ese índice. ¿Por qué? Porque nos puede marcar un error desde cosas como que, oye, ¿sabes que te está saliendo del rango? O hay compiladores que te dicen, oye, ¿sabes qué? Esta variable que tú estás manejando, este vector, esta matriz, ¿sí? Estás modificando sus dimensiones constantemente. Y a veces te marca un warning nada más. Y a veces no, a veces te dice, no, ¿sabes qué? No voy a hacer la chamba por ti. ¿Sí? Literal, o te marca un error o te marca un warning. Que te marca un warning quiere decir que lo va a correr, pero va a estar modificando sus dimensiones y el proceso de modificar dimensiones, es decir, de asignar localidades de memoria RAM, es lento. ¿Sí? Lento para nuestros ojos o nuestra vida, ¿no? O sea, es diferencia entre milis y micros y nosotros no tenemos esa resolución de percepción a menos de que sea muy grande, ¿sí? Pero a final de cuentas, para procesos muy grandes sí es importante. Es por eso que previamente se generan valores, ¿sí? Por ejemplo, se pueden agregar vectores y esto lo vamos a ver sobre todo cuando trabajemos con convolución y cosas así. Previamente nosotros podemos saber que podemos tener un vector de ceros, ¿sí? Y este vector generarlo con numpy punto ceros y decir las dimensiones que va a tener. ¿Sabes qué? Quiero un vector de ceros de 10, ¿sí? Y vamos a ver qué nos da. Voy a copiar y pegar esto acá. Y le voy a poner aquí vector ascendente, vector de ceros, ¿sí? Entonces aquí el valor del arreglo de ceros es, y aquí le voy a poner v en bajo ceros, ¿sale? Lo corro y ya, por ejemplo, me da un valor, ¿no? Me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros, ¿sí? 10 ceros. ¿Qué es equivalente a esto? Si se fijan, aquí también hay 10, que no llega el número 10 es otra cosa, pero son 10 localidades, ¿sí? Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que suma, o sea que si tú tomas el 0 como el 10, pues bueno, son 10, ¿no? Entonces, las dimensiones son similares y de hecho esto, pues cuando ponemos más, como 100, esto lo podemos ver a través de un comando que se llama len, que creo que ya lo hemos visto. Entonces podemos poner print así y decir, y su longitud y su dimensión es, ya le pongo print, eh, len de v ceros, ¿no? Del vector ceros. Lo corro y ya me dice que tiene un tamaño de 10. O sea, esta palabra reservada de Python, len o len, pues viene de length, ¿no? En español se traduce como ancho, pues no es longitud, es más bien ancho, ¿no? Y lo que me habla, se utiliza mucho la palabra para decir, pues, cuánto equivale, ¿no? Cuánto vale. Entonces,
Y esto lo utilizamos nosotros, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante para hacer algunas iteraciones. Pues no nos vamos a contar, no nos vamos a poner a contar estos cuántos ceros son, entonces esta es una manera rápida y fácil de hacerlo, ¿sale? Entonces le pueden poner aquí 235, corro, y ya está, ¿no? Su dimensión es de 235, ¿sí? Vamos a dejarlo en 10, nada más para que quede. Y esto esto normalmente lo hacíamos en MATLAB, ¿sí? Nosotros hacíamos la variable ceros y ya en función de eso, pues lo manejábamos. De hecho, también está la variable once, ¿sí? Y esta, perdón, la función once, y esta a veces se utiliza más bien para generar un vector unitario, una matriz unitaria. Tiene más otro tipo de aplicaciones, pero también puede servir para lo mismo, ¿no? Tener unos valores iniciales, generar unas localidades de memoria definidas y trabajar con ellas para que no se estén actualizando y me estén generando problemas, ¿sí? O más bien le estén generando problemas al procesador al momento de redimensionar los vectores o las matrices, ¿sí? Pero hay algo que todavía es un poquito más eficiente. Creo que en MATLAB no estaba, ¿eh? Creo. Que le podemos hacer nosotros un vector, que lo voy a poner, vector de ceros. Ah, ya le puse ahí vector de ceros. Vector empty, ¿sí? ¿Y qué es esto? Pues bueno, es un vector vacío, ¿sale? Y esto se hace a través de numpy.empty, ¿sí? Y le damos las dimensiones. Aquí, bueno, vamos a dar la dimensión, ¿sale? Y vamos a copiar y pegar exactamente esto. El valor del arreglo de ceros es v ceros del arreglo vacío. Vamos a poner, ¿no? Empty es vacío, es v empty. Su dimensión es length v empty, ¿vale? Entonces lo pongo y aquí me marca un vector de ceros, ¿sí? Y me dice que su dimensión es de 10, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre el de ceros y el empty? Bueno, para eso les voy a hacer una pregunta. Ustedes que son ingenieros, que tienen que ver con la tecnología, ahí les va una pregunta. Por ejemplo, si ustedes toman una foto, eh, pues la pueden ver, es, entre comillas, algo tangible, algo material, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando eliminamos esa foto? O sea, si nosotros tenemos esa foto y la eliminamos, ¿qué pasa? O sea, ¿qué estamos, qué- cuál es la analogía de eso? Por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel y la tiro a la basura, o sea, yo la estoy desechando, pero está en la basura, ¿saben? En este caso no me interesa la papelera de reciclaje, o sea, no me interesa que me digan, ah, está en la papelera y la puedes eliminar de ahí o la puedes sacar. Vamos a suponer que la eliminas y la eliminas de la papelera. La pregunta es, ¿qué pasó con esa información? O sea, el celular no tiene como un tubo de escape o la manda a la nube y ahí se queda en la nube. ¿Alguien sabe qué es lo que sucede? Se desfragmenta, ¿no, profe? Se desfragmenta. ¿A qué te refieres con desfragmentar? Que descompone parte de la imagen, de los datos de la imagen. ¿Mm? ¿Otra vez? Otra vez es que no te entendí bien. Que descompone parte de los datos de la imagen. Que descompone partes de los datos de la imagen. No. Bueno, cuando hablas de desfragmentar, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es la desfragmentación del disco, ¿no? Normalmente nunca lo había pensado como para darte la definición específica, pero la desfragmentación del disco, por lo que he leído, es básicamente que cuando tú estás grabando cosas y pones, por ejemplo, bajas un video, bajas un juego, bajas una foto, y luego resulta que el juego
tiene una actualización y crece y genera otra carpeta. Entonces esa carpeta físicamente queda lejos de las localidades del juego original, por ejemplo, pero trabajan juntos, ¿sí? Entonces, sobre todo para los discos mecánicos, eso costaba más esfuerzo, porque era leer una parte y luego leer otra y luego leer una parte y luego leer otra. Entonces, que son muy efectivos, ¿no? Pero al final de cuentas son mecánicos, ¿sí? O sea, físicamente se tenía que posicionar la punta en el disco magnético, literal. Entonces, cuando tú ves fragmento, conforme pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, es como si tuvieras un cajón y nada más estás aventando ropa interior, calcetines, camisetas, y luego te das cuenta que ocupas un calcetín y quedó hasta el fondo, ¿sí? Entonces, esa desfragmentación es la parte donde se acomodan la información de tal manera que sea más eficiente su búsqueda. Fíjate que desde que están los discos de estado sólido, como que la desfragmentación no es tan importante ya. O incluso me arriesgo un poquito a suponer que quizá la desfragmentación es un proceso que ya hace el mismo sistema de manera sistemática, porque no tarda mucho tiempo, a diferencia de con los discos mecánicos. Entonces, quizá en lo que un día tú reinicias la compu y te dice que se está actualizando, quizá aprovecha para desfragmentarlo, pero eso es simplemente suposición, ¿no? Y la otra es que simplemente ya no se necesita. ¿Por qué? Porque como ya no son mecánicos, ya no necesitas posicionar literalmente la punta en el disco mecánico, pues ya no importa. Pero básicamente es eso. Entonces, para una foto no necesariamente es eso, ¿sí? Porque una foto está guardada de manera ordenada en el sistema de almacenamiento, o sea, está junta. No es como que lo guarde al inicio y luego guarde otro al final y luego guarde otro en el medio y al momento de abrirlo recurre a esos tres, no. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Ya, profe. A ver, Este, creo que se elimina como el registro de la foto, ¿no? El registro que ocupa la foto en la memoria. ajá, Y y se eliminan esos códigos, ese registro, y pues ya, la memoria la desecha. la memoria la desecha. Es No, como un justamente espacio, no. es como un registro, ¿cómo se le llama? Registro vectorial que ocupa en la memoria. Algo así. Ah, sí, o sea, a final de cuentas una foto, dependiendo de cómo se guarde, es una matriz. Sí, es un poquito lo que hablábamos al principio de la clase, que una foto es una señal multidimensional, ¿sí? Multidimensional y multivariable, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque tienes capas, tienes para empezar X y aparte tienes capas de colores, ¿sí? Eso suponiendo que fuera un mapa de bits. Entonces, son como matrices apiladas, ¿sí? Si tienes RGB y B, pues vas a tener tres matrices apiladas. Eso, pero normalmente las JPG son matrices, pero están comprimidas por ciertos algoritmos que nosotros los vemos en noveno, vemos esos algoritmos de compresión. Entonces, sí, o sea, son vectores, son matrices que están ordenadas de manera estructurada, pero la pregunta aquí es, si yo le pongo eliminar, ¿qué pasa con esa matriz, con ese vector? Por ejemplo, no sé, eh, déjenme ver. Lo que, por ejemplo, en el caso de MATLAB, anteriormente esta materia se da en MATLAB y ahorita la estoy migrando a Python con la finalidad de que para ustedes pues sea más funcional al momento de pedir un trabajo, ¿no? Les va a servir más que sepan Python a que sepan MATLAB. Para mí es un poquito más cómodo MATLAB dar la clase, sobre todo porque ya tenía todo. Pero, por ejemplo, en MATLAB
tú puedes eliminar una variable. Aquí también, pero vamos a ver si es igual. Por ejemplo, yo puedo eliminar a lo mejor v ceros. ¿Vale? MATLAB le ponía nada más así. Aquí yo creo que me dice clear the terminal. Y ya le puedo poner print ceros, perdón, v-ceros. Me equivoqué, es v. Y me diría que no existe. Vamos a ver. ¿Qué me dice? No, no es clear. Deja, aquí me voy a fijar. Python. Clear, más bien, la palabra. Class self-write. Esto está bien que lo vean ustedes para que también sepan cómo buscar, ¿no? Dónde buscar, cómo buscar. La ventaja de Python es que hay muchos, ¿cómo se llama? Hay muchísimos foros, tutoriales. Normalmente algo que a ustedes ya les pasó, que les pase, ya les pasó a alguien más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo está redeclarando, no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que se borre. Bueno, ese cómo lo puedo buscar. MATLAB. Here. Sobre todo que yo trabajo más con MATLAB, C o VHDL. Es un poquito a veces más fácil que más. Miren, aquí está clear A. Entonces borra A. Yo quiero ver cómo se borra clear al ser este. Y no, no importa, ¿no? Pero si alguien más quiere participar en eso, ¿qué pasa con esa foto? O sea, Un compañero puso lo que él pensaba por medio de los mensajes. ok, gracias, Ulises. Dice, las fotos son matrices, me imagino que se hacen matrices de ceros. Ese es un punto, pero no. Ese es un punto, pero no. Ahorita vamos a ver específicamente ese punto, que es después de responder esa pregunta. ¿Idea? ¿Nadie? ¿Alguien más? Me imagino que lo que hace es reducir el tamaño, ¿no? Como que si comprimiera el archivo, no lo elimina porque no creo que no se puede, pero lo que sí es que quedan residuos y que uno lo puede seguir buscando en la memoria y se sigue encontrando, más no puede ver la foto originalmente. No. Y ese es otro punto. Y ese es otro punto importante. Es normalmente lo que yo les hago mucho hincapié. Miren, bueno, se puede utilizar a través de sys. Aquí está. Pero es más bien clear es igual a lambda o cls del. Me parece que con del. You can delete. Vamos a ver si con del se puede. Sí, miren, aquí ya me dijo que no existe, no está definido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la borré. ¿Sale? Se le piqué de él, la borré y me dice, oye, ¿sabes que no existe V0? ¿Sí? A diferencia de que si yo quito este, pues me lo voy a imprimir. Bueno, ¿a qué viene esto? ¿Qué pasa entonces cuando ustedes eliminan algo? O sea, ¿qué pasa con esa información que aquí son ceros, ¿no? Pero al final de cuentas es información. ¿Qué pasa con esa información? En el caso de una imagen. ¿Nadie? Bueno, les voy a decir. Lo que sucede es que, por ejemplo, si ustedes toman una foto, han visto que hay algunos, a lo mejor seguramente lo han utilizado. Sí saben que hay programas que recuperan archivos borrados, ¿no? ¿Saben o no saben? Seguramente alguna vez lo han escuchado. Y obviamente cuando recurres a esos archivos borrados o a esos programas para archivos borrados es porque lo eliminaste hasta la papelera, porque si no, nada más le pueden restaurar y ya.
Muchas veces pasa incluso con los de Windows, con los de Word, ¿no? Que de repente, no lo guardé o lo modifiqué. Y ahí Word en archivos ocultos, que eso es diferente, genera unas copias de seguridad. A veces desde ahí puedes sacar tu copia anterior, pero ese no es el punto. Ahí solamente Word respalda. Si tú tienes una foto, la eliminas y la eliminas de la papelera de reciclaje, ¿qué pasa con esa parte física? Pues la realidad es que nos comentaba su compañero Ulises que lo convierte en cero. No, no necesariamente. Lo único que dice, y vamos a volver a hacer la analogía imagínense que tiene un closet bien grande, bien grande, eh, pero grandísimo, ¿eh? No creen que uno grande de casa, sino de 100 metros, ¿sí? De 100 metros de ancho, con 2000 cajones. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Lo que hay dentro ya no importa, ¿sí? Vamos a empezar a guardarle papeleo a otra empresa. Entonces, ¿qué haces? Puedes hacer dos cosas. Puedes decir, pues bueno, voy a venir todo el fin de semana a guardar cosas, ¿sí? Perdón, a sacar cosas, a eliminarlas, a incluso meterlas a la trituradora. O puedes decir simplemente, oye, ¿sabes qué? Ah, bueno, pues está bien. ¿Y qué hago con la información? No les importa. Ah, bueno. Entonces, pero tú sigues teniendo trabajo, o sea, tú sigues almacenando porque ya llegaron las cosas de la empresa, entonces de repente te va a decir, ¿sabes qué? Almacéname estas 10 hojas, almacéname estas 20, almacéname estas 10, al grado que ni siquiera tienes el fin de semana para ir a sacar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace la memoria? La memoria, cuando tú eliminas algo, lo único que bueno, el sistema lo único que te dice es, ¿sabes qué? Este lugar de memoria donde estaba esta foto está disponible, ¿sí? Está disponible. Y entonces, conforme tú vas siguiendo utilizando la cámara o el celular o lo que quieras, pues como está disponible, a lo mejor tomas una foto y ocupa un cuartito del espacio que ocupaba la anterior. Entonces, mira, sobrescribe sobre esta, al cabo ya esa foto ya no importa, ya ni siquiera la muestra el sistema. Y luego grabas otra y, mira, otra vez aquí, otro poquito. Y luego sacas otra, mira, y otra vez otro poquito. Entonces ahí ya la pierdes. Ya cuando empiezas a sobreescribir sobre ella, ya la pierdes. Pero no necesariamente se borra, se pone en ceros. Lo único que el sistema dice es, ¿sabes qué? Este espacio está disponible, ¿sí? Y ahí es donde entran esos sistemas. Esos sistemas te dicen, oye, ¿sabes qué? Búscame todos los espacios que estén disponibles, pero hay información. No, pues son estos. Ahora fíjate que tengan información estructurada, es decir, que esté el registro de inicio y que esté el registro de término. Mira, son estos. Pues todas esas que están completas, sácalas, porque una de esas la están buscando, ¿sí? Y esta información es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues así se filtra información, ¿sí? Información que puede ser personal, puede ser empresarial o puede ser desde documentos hasta fotos, ¿no? Entonces siempre es importante eso y siempre es importante saber quiénes están manejando pues incluso sus dispositivos, aunque ya hayan eliminado cosas. ¿Sí me explico? Entonces siempre es importante ese tipo de cosas, ¿no? Al menos saber cómo funciona, ¿sí? Y más ustedes que son ingenieros. Ahora, por ejemplo, Ulises nos dice, se ponen ceros. Hay maneras, ¿sí? Hay maneras en las que, de hecho, hay programas que te dicen, ¿quieres eliminar algo? Con este lo eliminas bien. Y lo mandas a ese punto y lo que hace ese programa es, yo no digo que la memoria está disponible, yo digo que todo me lo pongas en cero. Y eso es accesible para nosotros. Esa es la diferencia. Alguna vez seguramente han formateado una memoria y hay una palomita que dice, cuando le das clic derecho, formatear, ¿no? Y hay una palomita que dice formato rápido y ya la seleccionas o la despalomeas. Si la seleccionas, o sea, si te hace un formato rápido, te la formatea en 2 segundos, ¿sí? Pero si le picas que no quieres formato rápido, sino que quieres un formateo completo, pues no te va a durar 2 segundos. Te va a durar dependiendo te va a durar dependiendo el ancho de esa, o más bien el tamaño o la capacidad es la palabra de esa memoria. ¿Por qué? Porque hace precisamente lo que nos dice Ulises.
Dice, voy a eliminar todo. O sea, y eso es ir el fin de semana a vaciar los cajones de tu closet o de tu archivo, meterlos a la papelera, a la trituradora y echarlos a la basura. ¿Sí me explico? Entonces esa es la diferencia. ¿A qué viene esto? Ya no me acuerdo, déjame recuerdo qué viene. Ok, ya me acordé. ¿A qué viene esto? Que bueno, nosotros podemos declarar a través de numpy ceros un vector que sea puros ceros. Y para fines de manipulación va a ser mucho más rápido, ¿sí? Es decir, como ya vienen unas dimensiones previamente definidas, pues bueno, ya el computador o el compilador ya sabe bajo qué términos va a trabajar. ¿Sí? Es como si ustedes quisieran hacer en una cartulina para una exposición y de repente empiezan a poner el título y de repente se dan cuenta que chin, no me cupo. No, pues pégale otra y le pegas otra y con cinta y ya terminas de poner tu título, ya te quedó más grande y luego ya empiezas a llenarla y un dibujo y ¿sabes qué? No puso una información, no, pues pégale otra, una hoja de papel ahí nomás para que metas un dibujo. Entonces eso hace la computadora. Entonces si tú ya le das previamente unas dimensiones que ya no tiene que manipular, lo hace más rápido. Sin embargo, NumPy ceros, pues lo tiene que dar de ceros. Mientras que NumPy empty, lo único que hace es darte valores vacíos. O sea, es decirte, ¿sabes qué? De aquí a acá hay estos valores. ¿Sí? En este caso nos las da en cero. No sé, no sé si sea porque estamos trabajando con discos pues que utilizan mucha gente. Entonces, quizá habría que ver si lo corremos en local, se llama, si te da valores aleatorios. Normalmente te da valores aleatorios, ¿sí? La memoria RAM, cuando tú la conectas, tiene valores aleatorios por default. La desconectas y la vuelves a conectar. Obviamente, como son datos volátiles, se pierden los anteriores y se vuelven a generar datos aleatorios. La verdad, nunca me lo he preguntado, ahorita me lo estoy preguntando, no sé cuál sea el fenómeno de dar datos aleatorios, ¿no? Eh, pero eso pasa. En este caso da ceros, me llama la atención. Yo supongo que es precisamente para evitar que vaya a haber un traspaso de información entre pues unos usuarios y otros, porque eh, la realidad es que yo puedo meter comandos, puedo instalar programas aquí y, y hacer cosas con los servidores de Google, ¿no? Obviamente ellos seguramente lo tienen en un entorno muy restringido, pero seguramente yo podría acceder a cosas de otros usuarios si no hubiera este tipo de temas, ¿no? Porque al final de cuentas es una terminal, de hecho comparto hasta el microprocesador con otras personas o incluso la tarjeta de video. Entonces yo supongo que es por seguridad, pero si no aquí no nos salieran ceros, nos salieran números aleatorios, de manera aleatoria, ¿sale? Ok. Aquí, por ejemplo, me salen cuando tiene el puntito aquí, es un poquito como float. Yo esos valores les puedo dar ya sea flotante o le puedo dar matrices. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta es la diferencia entre un empty y un ceros, ¿no? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta de seguridad. Y es interesante que lo sepan, ¿eh? Porque la seguridad en este tipo de medios o en medios digitales, pues es importante saberla. Incluso, eh, incluso, pues no por cuestiones personales muchas veces, sino también por cuestiones laborales. Vamos a suponer que ustedes tienen una memoria USB con información pues importante para ustedes, pero no toda esa información, o sea, traen informaciones del trabajo y una carpeta es importante, ¿sí? Y la eliminan de la papelera. Y después se acuerdan, chin, esto todavía lo pueden recuperar. La pregunta es, ¿qué haces para eliminar de manera definitiva la información que tú ya eliminaste? No sé si me expliqué el problema.
No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, sí, a lo que me refiero es que, por ejemplo, ustedes tienen una memoria USB y tienen documentos de su empresa. Y hay una carpeta que quieren eliminar porque es importante y esa USB la manipula mucha gente. Es un disco duro quizá. La eliminan, la eliminan de la papelera de reciclaje y luego se acuerdan, chin, la pueden recuperar con programas de ese tipo. Entonces la pregunta es, sin utilizar programas que recuperen y luego volverla a eliminar, ¿cómo podrías eliminarla de manera rápida? Ya no está en la papelera de reciclaje, ¿eh? Podríamos tratar de llenar el espacio, ¿no? Para que se utilice el espacio y se sobrescriba y ya después nada más eliminar otra vez el archivo y ya se pudiera recuperar el archivo adicional con el que llenaste nada más. ¿Qué no? Exactamente. Te voy a poner un punto, Baldovinos. Nada más recuérdame en el examen que tienes un punto y me recuerdas que es por esa pregunta. Sí, lo que pueden hacer es tratar de que se sobrescriba esa información. Es decir, si tienes 20 gigas disponibles, pues métele 20 gigas de información. Así sea, si tienes una película de 1 giga, cópiale y pégala 20 veces. ¿Me explico? Y luego elimínala. ¿Eso qué va a hacer? Lo que va a hacer es que el sistema va a tener que guardar esa película 20 veces y va a sobreescribir forzosamente donde había la información anterior, ¿sí? Y esa información, pues bueno, ya va a quedar sobrescrita y ya no vas a poder acceder con ese tipo de programas, ¿sale? Sería interesante, ¿no? Yo supondría que hay algunos métodos muy avanzados que a lo mejor no son de uso comercial, que incluso te han de sacar la información aún haciendo eso. Pero para la gente mortal un poquito más arriba, o incluso para todos, a lo mejor ni siquiera ellos pueden, sobreescribiendo ya con eso podría ser suficiente, ¿no? Pero la verdad sí hay cuestiones de seguridad informática que son muy, muy, muy interesantes y que son gente muy extraordinaria la que rompe de repente las reglas, ¿no? Les recomiendo que revisen hace alrededor de 1 año y medio salió un problema eh, hay unos problemas de seguridad que prácticamente el 80% de los dispositivos, llámese celulares y llámese computadoras, están vulnerables. Es decir, que el que encontró ese fallo tiene acceso a un montón de información y no se puede resolver porque es de hardware. La única manera de resolverlo es a través de cierta actualización que te baja el 60%, no me acuerdo si 40 o 60% del rendimiento de tu procesador. Entonces, pues es un Profe, problema. eres de la arquitectura, ¿no? ¿Mande? Eres de la arquitectura, ¿no? Es que es de hardware el Del... problema. Se llama Meltdown y el problema es que los procesadores tienen ahí una especie de core, de núcleo, que tenía estadística, tenía machine learning, que es estadística, para identificar qué procesos se hacen más comúnmente y acceder a ellos de manera más rápida. Y resulta que se dieron cuenta, yo la verdad no, me encantaría, por ejemplo, saber quién fue, cómo fueron, porque es un trabajo extraordinario, pero se encargaron de conocer, de identificar que ese core generaba un fallo ahí. Más bien tenía acceso a datos a través de ese core y tú puedes manipular ese core. Entonces, la única manera de resolverlo es matar ese core, o sea, ese núcleo en hardware, decirle, ¿sabes qué? Ya no te voy a utilizar, pero resulta que ese núcleo, ese hardware, ese circuito que está embebido en el microprocesador, pues le da un 40% más de eficiencia. O sea que era 40 veces más rápido gracias a, bueno, más bien dependía de ¿qué sería? 40, pues bueno, el 40% de su rapidez. Fue Rochin el del punto. Ok, perdón. Si fue Rochin, qué bueno que me dicen. Lo que pasa es que se me hace raro porque el que se movía era el tuyo, pero como que está trabado. Pero gracias por decir. eh, Nada más recuérdame, Rochin. Entonces les digo, tenían que bajar una actualización y aceptar que querían que su procesador, pues si costaba 10,000 pesos, trabajara igual que uno de
3,000 pesos, ¿no? Y pues, la realidad es que casi nadie lo hizo. Y nuestras computadoras y celulares están seriamente vulnerados. Entonces siempre es importante saber ese tipo de cosas porque aunque de repente hay una intención de decir, bueno, pues no oculto nada, pues quizá tú no, pero el problema es que pueden hacer uso de tu información y a lo mejor extorsionar a un familiar o decirle, o por ejemplo, desde que tomen tus contraseñas y decirle a un tío, ¿y sabes qué, tío? Tengo este problema, mi mamá está muy enferma, y le toman un dinero a tu tío. Entonces no es ni siquiera un problema de decir, ay, pues yo no tengo documentos que sean de cierto problema, pero la realidad es que el manejo siempre es importante, ¿no? Es bueno saberlo y entender esos procesos también te ayuda al momento del manejo grande de datos, ¿sí? Y es un poquito lo que me interesa ver en esta clase. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer procesos que sean muy eficientes y porque la realidad es que con datos muy grandes y procesos muy eficientes, pues bueno, son bien pagados, ¿no? De hecho, la seguridad informática es muy bien pagada. Y pienso que dentro de muy poco va a haber un área de seguridad informática, sobre todo para inteligencia artificial, porque mm, ahí va a haber un boom muy importante en ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces hablamos de la diferencia de un vector de ceros y un vector de empty, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Queda claro? ¿Todo bien? Bueno, supongo que sí. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora con matrices, ¿no? Porque no. Recuerden, si entienden bien la diferencia entre escalar, vector y matriz. Son dimensiones diferentes. O sea, un escalar es nada más un valor, puede ser pi. Un Comentaron una vector duda en el es chat, un. profe. ¿Mande? Perdón. Comentaron una duda en el chat. Ah, gracias, gracias. No sé por qué no está sonando. Me quedó la duda de diferencia entre 0 y empty. Ah, ok. Ulises, la diferencia es la que te comentaba, o sea, tú si tienes un arreglo muy grande, es exactamente la diferencia entre formatear tu USB con formato rápido y formatear tu USB con formato lento. Y no se diga de un disco, ¿eh? Si tú tienes un disco que no es de estado sólido, es decir, un externo que se te cae y pierdes la información porque es mecánico, si tú le pones formatear sin formato rápido, o sea, no me acuerdo si le llaman completo o algo así, olvídate, va a durar, la diferencia es entre que te dure 60 segundos, 40 segundos, a que te dure 7 horas, dependiendo del tamaño. Entonces, la diferencia entre empty y ceros es que empty nada más te dice, ¿sabes que hay espacio aquí? De aquí a acá. ¿Sabes que tengo 7 cajones libres? Y no sacas nada del cajón, ¿sí? Y ceros, es decir, tengo 7 cajones asignados para ti y no tienen nada, es decir, voy a limpiarlos, voy a sacarlos y les voy a asignar información adentro, en este caso ceros, ¿no? Pero pueden ser 1. Entonces la diferencia es entre simplemente asignar memoria y ceros es asignar memoria y limpiarla o llenarla de ceros o llenarla de 1 o darle valores, ¿sí me explico? Y no se diga, por ejemplo, a Ranch, que tienes que asignar un área, o sea, tienes que asignar una localidad de memoria y aparte tienes que llenarla con un algoritmo, ¿sí? O sea, ese todavía es más tardado porque uno es nada más asigname la memoria y lo que hay dentro no me importa. ¿Por qué? Porque lo voy a modificar, no me importa. El otro es, asígname la memoria y pon puros ceros o asígname la memoria y pon puros unos. Y el arrange todavía es más complicado porque es asígname la memoria y dentro de esa memoria implementa este algoritmo para dar los valores de esa memoria. ¿Sí me explico? Puede ser un arrange, puede ser un magic, o sea, te puede generar una matriz mágica, cosas de ese tipo, ¿no? Hay varios. Entonces, ya el algoritmo
ya empieza a ser un poquito más tardado, ¿sí? Ahorita no lo vamos a ver, pero más adelante vamos a hacer procesos más rápidos y les vamos a poner un temporizador para ver cuánto tarda el proceso, que normalmente a mí me gusta siempre tenerlo, porque te está diciendo si puedes eficientar más tu código, y ahí ya nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que a lo mejor en lugar de 5 segundos ya va a tardar 1 nada más, ¿sí? E incluso vamos a hacer operaciones como las haría el procesador y cómo serían más rápidas y por qué son más rápidas, ¿sale? Vamos a eficientar. Ojo, eficientar, no optimizar, ¿no? Bueno, nos vamos con las matrices. Estos fueron arreglos y funciones aleatorias. Ah, bueno, no hemos hecho, vamos a hacer el aleatorio, perdón, me faltó el aleatorio. Finalmente, pues recuerden, nosotros en la práctica necesitamos un valor aleatorio, ¿sale? Y ese valor aleatorio lo podemos tener a través de una función también. Le vamos a poner ruido, ¿no? Por decirle algo. Y NumPy tiene, fíjense, si usted le pone NumPy, punto, puede ser, nosotros lo tenemos como NP, ¿no? Pero incluso si no le quieren poner NP y usted le pone nada más NumPy, no, como ya lo definí arriba, sí me pide que sea NP, punto. Y aquí me marca todos lo que puede ser, ¿no? Y uno de los que nosotros vamos a utilizar es el que se llama random.rand, ¿sí? De hecho, también random, dentro de random, pues hay varias, ¿no? Yo le pongo punto y ya me vienen varios tipos de aleatorios, ¿sí? Random in y rand, que son los que vamos a utilizar estos dos. Entonces sería rand. Le voy a poner 10, ¿sí? Y pues voy a volver a copiar lo mismo. Pues el valor del arreglo, del arreglo de valores aleatorios es, y bueno, pues aquí va a estar, y le voy a poner v, no, ruido nada más, no, ruido. ¿Sí? Y su dimensión es, pues bueno, ruido. Lo corro, y aquí están los valores. Si se fijan es 0.2761, 0.86, random.rand me da valores que van de 0 a 1, ¿sí? Es decir, son puros valores aleatorios que van de 0 a 1. De hecho, ustedes se pueden poner NumPy, rand, bueno, rand, creo que con rand nada más les va a salir, porque ya automáticamente va a suponer que es de random. Y ya te dice, NumPy, random.rand, da valores, valores aleatorios en un shape o sea, es figura, pero en realidad aquí se refieren a dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, tú le puedes poner ciertas dimensiones y te la va a dar. Nosotros en este caso, pues miren, aquí hay un ejemplo. Aquí, por ejemplo, ponen NumPy random 3,2 y es un vector, es una matriz. Aquí ya es una matriz, que es lo que vamos a ver adelantito, ¿sí? De 3 renglones, 2 columnas. Entonces, a eso se refiere con que pueden ser, eso se refiere con la shape dada, ¿no? Y lo más importante es que son valores que van de 0 a 1. Mira, dice aquí, crea un arreglo que es dado por una forma o unas dimensiones y llenado a través de ejemplos aleatorios de una distribución uniforme, ¿sí? Entre 0 y 1. Aquí es interesante esto, ¿no? Una distribución uniforme nos está llamando. Que esa distribución uniforme es lo que hablamos. Vamos a ver si se alcanza a ver, ¿no? Porque de hecho estos son valores semi-aleatorios, ¿no? Todos los valores que son generados a través de un algoritmo computacional son semi-aleatorios. Pero eso ya es un poquito más técnico, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que sea de una distribución uniforme, que su histograma en teoría va a ser más o menos parejo, ¿sí? Entonces es interesante, es lo que les decía, no se puede representar a través de una función formal, pero sí se puede, sí tiene características estadísticas
que te puede decir qué tipo de señales. Entonces, pues bueno, esa es una. Y otra que me interesa que conozcan es Python random rand, creo que es. ¿Sí? ¿Y esta qué hace? Pues bueno, este lo que hace es que tú defines de dónde a dónde va a ser el valor aleatorio. Es decir, por ejemplo, este me lo da de 3 a 9. ¿Qué quiere decir? Que aquí me va a dar valores aleatorios simplemente en un rango, ¿sí? No en dimensiones. Vamos a ver, por ejemplo, yo aquí le puedo poner random int, o sea, son enteros, y quiero que me dé valores de 5 a 10. Entonces lo corro y me dice, oye, no puedes ver el ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente son un valor. Ya lo corro y me dice, el valor del arreglo aleatorio es 6, ¿sí? Es esto. Si quieren voy a comentar estas para que no les cause ruido y nada más vean nada más vean la función de ruido. Ay, no sé si se puede comentar todas de una. No, no se puede. Ah, dejen veo. Dejen cortar, pegar. A ver si hay un hotkey. Single line, control 1. Multiline, control más 4. ¿Será esto? Vamos a ver. Si no, pues bueno, lo borro y luego le pongo control Z. Control 1. Bueno, lo voy a borrar y luego le pongo control Z. Nada más para que no se pierda, ¿no? ¿Por qué? Porque es interesante, por ejemplo, aquí me da 7, ¿sale? Y si lo vuelvo a correr, me da 6. Y si lo vuelvo a correr, me da 9. O sea, son valores aleatorios, ¿no? Sin importar. Ahí está, lo dejo como estaba antes para no perder. Que cada que se corra, pues me va a dar un valor diferente aleatorio entre 5 y 10, ¿sale? Esto puede ser entre 5 y 100, y lo vuelvo a correr, y pues ya me da 77, y así sucesivamente estarlo modificando, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Profe, ahí da solamente un valor porque no le puso matriz, ¿no? Ahí solamente da un solo valor, exactamente. Ahorita vamos a hacer las matrices y de hecho vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿sale? Bueno, vamos a hacer ahora matrices. ¿Sí? Ok, dentro de las matrices, pues bueno, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a agarrar los que habíamos hecho aquí, que son ceros, empty y ruido, ¿no? Pero ahora los vamos a hacer matriz. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues bueno, NumPy ceros se hace de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, le puedo poner 10, le puedo poner 2,10, ¿sí? Y voy a imprimir esto. ¿Saben qué? Les voy a comentar para que no me vaya a salir tanta información. Pues lo corro y me marca un problema, ¿no? Aquí me dice, oye, ¿sabes qué? No te puedo interpretar el 10 como ese tipo. ¿Y por qué es eso? Pues bueno, vamos a ver, es por la sintaxis. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, ver dimensiones, lo primero es que yo lo tengo que poner en el primer paréntesis van a ser las dimensiones. Y el segundo
van a ser qué tipo va a ser. Entonces yo le pongo la sintaxis es así, dtype, y yo le pongo int, por ejemplo. Entonces lo corro y ya me dice, fíjense, ya me dice, ¿sabes qué? Pues son 10 valores de 0 y su dimensión es 10. A ver, permítanme un poquito. Listo. Vamos a ver. Ok. Entonces, 2,10, ¿no? Déjenme ver por qué me está... Ah, ya sé por qué. Aquí me comí uno, ¿no? Aquí ya no le voy a poner vector, le voy a poner matriz, ¿no? Y aquí le voy a poner mat y aquí le voy a poner mat. Lo corro y ahí está. Se me ha hecho raro, ¿eh? Aquí, por ejemplo, pues me marca la dimensión de 3, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ancho que tiene. Hay una manera de ver, por ejemplo, el largo y creo que es de la siguiente manera. Así. Déjame ver. Es que hay varias, ¿no? Pero con len creo que es así. Ahí, ahí está. Y su dimensión es de 10. Es decir, aquí lo que estoy diciendo es, bueno, si no le pongo nada, me va a decir cuántos renglones tiene, ¿sí? Pero si le digo, oye, pero a ver, yo quiero saber el ancho. Ah, bueno, pues dime qué tan ancho es nada más el puro renglón 1. Y ya me dice, ah, bueno, ¿sabes qué es 10? ¿Sí? Entonces, ese es un tip, ¿no? Nomás para que sepan cuál quieren. Pero hay unas funciones que te dicen de una el ancho y el largo. Sale que si quieren más adelante las vemos. O la pueden buscar en, en internet. Y ya, por ejemplo, ya tenemos, y me dice su dimensión es 3 porque nada más tiene 3 renglones, ¿no? Si yo le aumento a 5 renglones, pues ahí está. ¿El dtype qué es? El dtype es el tipo de dato que vas a guardar. Aquí yo, por ejemplo, estaría guardando entero, pero pueden ser varios. Miren, de hecho, aquí creo que el mismo Python me dice cuáles pueden ser. Si yo le pongo aquí un igual, un espacio, me dice, oye, ¿sabes qué? Pues puede ser, primero pon shape, pon la forma que va a tener. Y después pon el dtype, y el dtype puede ser float. Creo que aquí me vienen los ejemplos más abajo. Aquí nada más me dice el orden. El shape puede ser 2,3 o 2. El dtype es opcional, dice. Lo deseado es que sea un ejemplo. Ay, se me borró. ¿Dónde estaba aquí? Lo deseado es que sea un ejemplo, por ejemplo, puede ser numpy.int 8, ¿sí? Aunque el default es numpy float 64. ¿Qué significa eso? Esto es importante que lo sepan y de hecho ustedes lo deben de manejar bien porque ya vieron microprocesadores. Existen algunos microprocesadores que se programan a través de Python, ¿no? Algunos se programan por C, bueno, algunos tienen su propio ensamblador, ¿sí? Que eso es como lo más eficiente, de lo más difícil, pero lo más eficiente. Eficiente en código, ¿no? En tiempo, pues obviamente, gracias, había visto que me faltó un V en 0, sí. En tiempo, pues obviamente es mucho más tardado programar en ensamblador que en C. Yo creo que no lo han de haber visto porque su materia de micros es muy corta, pero así es. La otra cosa es que les comento, hay algunos micros que se programan en ensamblador, su propio ensamblador, dependiendo la marca.
y otros que se programan en C, se pueden programar en C, y hay unos nuevos que se programan en Python también. Entonces, ¿cuál es la importancia de decir, bueno, quiero un entero de 8 bits nada más? ¿No? ¿Por qué no decir, ay, no, pues quiero un entero de 64 bits? O sea, en computadoras normalmente eso no es un problema. Es un problema solamente si quieres números redondeados, como puede ser el caso del int, o quieres números con decimales, como puede ser el caso del float. ¿Qué tanta precisión tienes? Depende de si es int, o si es long, o si es float, o si es, ay, se me olvidó el otro hay uno más chico para float. Ahorita se me fue. Entonces, en microprocesadores eso sí es importante, ¿sí? Eso sí es importante, porque tienes una memoria limitada, entonces no vas a utilizar para guardar una variable que la variable es 24, no vas a utilizar un entero de 64 bits, ¿sí? ¿Por qué? Porque con un entero con 8 bits tú ya puedes representar 255. Entonces, con un int 8 es lo único que necesitas. Y ya dejas ese espacio libre para otras funciones, porque déjenme les digo, quizás no tuvieron ese problema, pero va a haber ocasiones, en el mejor de los casos, que van a estar utilizando el micro y que cuando lo compilen le va a decir, oye, ¿sabes qué? Memoria insuficiente. Bájale tu declaración de funciones, ¿sí? Entonces sí es bueno saberlo porque cuando, volvemos a lo mismo, cuando son datos masivos, pues te puede eficientar tu código y te puede eficientar los costos incluso porque puedes almacenar los datos de manera más eficiente, ¿sí? Eh, no vas a guardar, eh, no vas a guardar tus calcetines en donde pones a lo mejor tu suéter, ¿no? O sea, que ocupa más espacio, sino que tienes un cajoncito para calcetines y eso te hace eficientar los espacios, ¿no? Ahora que si metes tu chamarra en los cajones, pues a lo mejor haces más eficiente todavía los espacios, ¿no? Pero es importante también saberlo, ¿sí? Sobre todo porque también te puede mejorar los tiempos de, de procesado. Entonces, tú le puedes poner aquí un dtype int, lo corro, y si se fijan me sale sin el punto S, ¿por qué? Porque me dice, son enteros, ¿sale? Esta matriz va a trabajar con puros enteros o vas a poder guardar información, pero siempre y cuando se entera. Y en cambio, si yo le pongo float, sale con un puntito al lado, lo que me indica que pueden ser variables decimales. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Sale. Profe, Mande. aquí solamente es para decirnos los valores, ¿no? Los que hay de entre el ancho y el largo, por así decir. Sí, o sea, aquí este ejemplo es como el de arriba, nada más que en lugar de un vector, tú ya aquí tienes columnas y renglones. O sea, lo que me está diciendo aquí es que tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 renglones. A eso me refiero. ¿Sí me explico? ¿O no era esa la pregunta? Sí, pero en caso de que quiera conocer todos los datos, ¿no lo dice o sí? Sí, sí, si aquí hubiera valores, sí te los dice. Por ejemplo, si en vez de ceros yo le pongo aquí ones, ahí está. O volvemos a lo mismo. Sí, ahorita vamos a hacer los aleatorios y te los va a mostrar, ¿sale? Obviamente que si es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí le pongo 1000, me lo va a marcar así con puntitos, me va a decir, oye amigo, ¿en serio quieres que te ponga todos? O sea, nada más me lo deja con puntos suspensivos. Y ya yo aquí, por ejemplo, le puedo poner, no, pues, ¿cuánto es el ancho de las columnas? Dame el ancho de la primera columna. Y ya me dice, su dimensión es de 1000, ¿sí? Es más, vamos a hacerlo. Y su dimensión es, vamos a ponerle número de columnas, no le voy a poner acento por cuestiones ahí de número de columnas, sería este,
y número de renglones. Está, ¿no? Tiene 1000 columnas y 5 renglones. Y yo pues lo puedo modificar, le puedo poner 120 y le puedo poner 540 y lo corro y ahí está, ¿no? Si se fijan, me pone 3 puntos tanto en los renglones como tanto como en las columnas, porque bueno, ya, y ahí los datos son muchos. ¿Sale? Entonces lo mismo pasa con el empty, ¿sí? Vamos a quitarle sus... Es más, esto los vamos a ir pasando mejor a a otra celda, ¿sí? Para no tener que tener lo anterior. Celda y otra celda. Bueno, este empty, ¿cómo lo hacemos matriz? Vamos a ver. Es más, vamos a meternos a la información, nada más para que empty, que es de NumPy, nada más para que ustedes también sepan leerlo, ¿no? Entonces ya me marca empty aquí. Y ya pues me dice que al principio le puedo poner el shape, luego le puedo poner el dtype, o sea, si es exactamente el mismo que el de arriba, ¿no? Es como el mismo formato, el shape, dtype, que puede ser int o float, y el orden, ¿sí? Ahorita nos vamos a meter con el orden. Es cuando es multidimensional todavía más, ¿no? Como lo que multidimensional y multivariable. Vamos a ver. Entonces, nos regresamos y es exactamente la misma dinámica. Si yo le pongo 10 nada más, me va a poner 10 renglones, pero si yo quiero, tengo que especificar un shape. Entonces le voy a poner aquí 5,10 y luego coma y luego dtype, o sea, el tipo de dato, data type, y es igual a float. ¿Por qué float? Porque en teoría estaría trabajando con puros datos o con precisión decimal, ¿no? Para que algo está mal. Ah, bueno, lo voy a poner para empezar en mat y mat y mat. Pero a ver qué me dijo. Me dice, puse dtype mal, ¿no? Dtype. Ahí está. Me puso puros unos, pero en general, si se fijan en la otra me ponía ceros, ¿no? Pero aquí no, en teoría no importa. ¿Por qué? Porque tú estás simplemente poniendo un arreglo en vacío, ¿sí? Y exactamente lo mismo. Aquí cambia un poco, ¿sale? Aquí en ruido cambia un poco. Vamos a ver qué cambia. Ok, aquí para empezar, bueno, vamos a meternos al que era NumPy, bueno, Python, NumPy y random rand. Y aquí me dice que me va a dar los valores de la dimensión, o sea, cuántas dimensiones quieres, ¿no? Vamos a ver. Aquí no tiene dtype. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué no tiene dtype? ¿Por qué no puedo decir si es entero o float? Porque todos los números son del 0 al 1, ¿no? Exactamente, porque random RAM maneja del 0 al 1. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner de nuevo 5,50 y, a ver, déjenme le pongo, bueno, aquí queda como ruido, le voy a poner mat ruido para que no se... Está, ¿no? Aquí sí me los pone. ¿Por qué?
porque no me puede poner puntos suspensivos porque en realidad, pues sí tienen o sea, cada valor es diferente, ¿no? No es así como que el compilador dijo, ay, pues esto infiero que es esta, entonces ponle puntos suspensivos, al cabo todos son los mismos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se alcance a ver. Aquí nos dice que tenemos 5 columnas, ahí le voy a poner 3 para que nada más no quede simétrica. Entonces aquí me está diciendo que tenemos 5 renglones, 3 columnas, ¿no? Y cada uno pues tiene sus valores diferentes. ¿Salen? Aquí le voy a poner igual lo de arriba, que sería número de columnas y número de renglones. De hecho, le voy a poner también a este. Print número de columnas y este sería mat empty. Y este sería número de renglones, que sería mat empty. Y 1, ¿no? Para que me dé el primer renglón. Lo corro y 10, 10. Está mal. ¿Por qué? Aquí me faltó quitarlo. 5, 10. Columnas. O está al revés. Renglones deben de ser 10. No, está al revés, ¿no? Este sí va y el otro no. 10 columnas, 5 renglones. Sale. Y voy a hacer lo mismo aquí con este. Nada más que en lugar de mat ceros va a ser mat ruido. Lo corro. Ahí está. 3 renglones. 3 columnas, 5 renglones. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Falta el otro rant, ¿no? Vamos a hacer el otro rant. De una vez, para que vean el ejemplo. Y vamos a ponerle mat ruido 2. ¿Sí? 2, 2 y 2. Y el otro es el rand int, ¿no? Python, numpy, random, randint. Y aquí me va a decir qué es lo que hace, ¿no? Entonces aquí me dice el número bajo, el número alto, ¿sí? Si no hay número alto, pues bueno, me toma nada más el número bajo. El size, aquí fíjense, el size es diferente, ¿no? Y aquí me dice el dtype es entero, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya nosotros podemos ver ejemplos. Me puede decir, oye, ¿sabes qué? Del 0 al 5, ¿sí? Pero que tenga un shape o un size más bien aquí de 2,5, o sea, 2 renglones, 4 columnas, ¿sí? Eh, Aquí está interesante, por ejemplo, este dice genera un arreglo de un renglón, 3 columnas, 1 por 3, con 3 diferentes valores altos. O sea, del 1 al 3, del 1 al 5 y del 1 al 10. ¿Sale? Pero el que nos interesa, bueno, este es el más completo, vamos a hacer uno así. Aquí, por ejemplo, este genera un arreglo de 2 por 4 usando el dtype broadcasting. ¿Cómo traducen broadcasting? ¿Cómo lo traducirían para este concepto? Pues generando, ¿no? Con valores, fíjense, un signet, aquí viene uint8. Ese todavía está más interesante porque es un signet, es decir, nada vas a tener valores positivos porque no tienen signo. Esa U es de un signet. Esa int es de entero y esa 8 es de 8 bits. ¿Sí? Vamos a ver si podemos hacer que se genere un error con este. Este es interesante. Este es como el más complejo. ¿Sí? Lo ponemos aquí y
Ah, ok, es que esto es lo que me va a generar. Entonces aquí lo que me genera es el arreglo, ¿no? Que me dice los valores bajos, que sería 1, que sería 3, que sería 5 y que sería 7. Y todos estos van con su valor alto que es 10 y todos estos con su valor alto que es 20. O sea, este es del 1 al 10, este es del 3 al 10, este es del 5 al 10 y este es del 7 al 10. ¿Sí? Y los de abajo son del 1 al 20, del 3 al 20, del 5 al 20 y del 7 al 20. ¿Sale? Y todos son un signet 8. ¿Sí? ¿Qué quiere decir es un signet 8? Que no pueden pasar de 255. Y es interesante porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo aquí 300? ¿Y qué me dice el error? Me dice high, o sea, la parte alta, is out of bounds for un signet int 8. Me está diciendo, oye, amigo, tú quieres un 300 y la realidad es que no se puede un 300, nada se puede hasta el 255. Ahí está. 255 sí me lo da bien y 256. Ah, 256 todavía me lo da. 57, ahí está. El 257 ya no. ¿Por qué? Porque los 8 bits es 256, pero va de 0 a 255. Nada más que aquí, seguramente ¿cómo se llama? Por el 1 que inicia, o sea, no va desde 0, me lo pasa, ¿no? Vamos a ver. Yo supondría que llegaría hasta 256, pero a lo mejor está tomando que el 1 es. A ver si aquí me marca error. No, sí me da chance hasta el 256. Me da ahí un datito extra. Ah, ya sé por qué. Seguramente porque no puede ser que aquí tengas un 0, pues. No puede que en la parte alta tengas un 0, ¿sí? Porque, pues, ni modo que vaya que tu valor alto sea 0. Ojo, sí puede ser, porque puedes tener de valor mínimo un -3 y de valor alto un 0. Pero aquí no, porque tú estás manejando con un signet int 8, o sea, no tiene signo, ¿sí? Entonces es por eso. Incluso a lo mejor aquí si le pongo -3 me va a marcar error. Digo, me debe de marcar. Y ya me dice, low is out of bounds. ¿Sí? O sea que el bajo te pasaste. Vamos a ver si le quito el unsignet, a ver si me deja. Seguramente no, porque me sigo pasando ahora del ancho. Dice high is out of bounds. Sí, era lo que les decía. Y ahora ya el alto está fuera. Entonces, fíjense, aquí ya ni siquiera va a ser con 255, porque como ya tiene signo, entonces ya no me va a llegar a 255, ya me va a llegar hasta 128. Y 129 ya seguramente ya no me lo va a agarrar. Ahí está. ¿Me explico? Este tipo de cosas son las que se manejan sobre todo mucho en microprocesadores, ¿sí? O sea, que ustedes sepan utilizar Python también les va a ayudar porque yo creo que va a ser la tendencia ahorita, ¿sí? La realidad es que la tendencia es que Python va a agarrar muchos adeptos e incluso muchos sistemas embebidos que antes no se utilizaban. Este tipo de lenguajes para sistemas embebidos se van a empezar a utilizar. Y un claro ejemplo que les pongo, ¿alguien conoce la tarjeta Raspberry Pi? ¿Alguien la conoce? ¿Nunca habían oído mencionar de ella? Sí habíamos oído, profe, pero nunca hemos trabajado con ella. Ok, la Raspberry Pi es, para que lo sepan, ¿no? Es básicamente una tarjeta, es una microcomputadora, ni siquiera del tamaño de una tarjeta, ¿sí? Y por microcomputadora me refiero que tiene su Ethernet, tiene sus USBs, tiene su su HDMI, mini HDMI, tiene sus puertos de expansión y tiene todo eso, ¿no? De hecho, hay algunos que, pues bueno, aquí si se fijan, tiene mayor refrigeración les hacen overclock, pero más que un micro, es una microcomputadora, es decir, le instalas, creo que hay un Windows, pero normalmente la instalas o Android o una distribución Linux, que por ejemplo, Ubuntu tiene una distribución para Raspberry,
Debian tiene una distribución para Raspberry que se llama, no me acuerdo la de Debian, pero por ejemplo la de Fedora se llama Pidora, y hay otra, Debian, Fedora, me falta una. Pero normalmente la instalas Linux, ¿no? Y hay Linux que ya viene con una implementación específica para la Raspberry. Tú le conectas un monitor, un teclado, un mouse y todo y funciona, ¿sí? Y la corres la puedes programar como si fuera una computadora normal, pero obviamente tiene mucha menos capacidad. De hecho, este tipo de tarjetas estaba pensada para llevar equipos de cómputo a lugares remotos. Es una empresa inglesa que creo que inició sin fines de lucro y ahorita ya no sé, pues, o sea, se vale también. Pero la realidad es que ha estado sacando unas y acaba de sacar hace días, ¿eh? Yo creo que ni una semana, una que se llama Raspberry Zero. Y esta Raspberry ya no es una microcomputadora, ya es un microcontrolador, ¿sí? Y se programa, creo que con C y con Python también, ¿sí? Entonces, como ya tienes aquí sistemas que son limitados, es decir, obviamente la memoria que tiene aquí no se compara con la memoria RAM que tengo y el almacenamiento es una memoria SD card, ¿sí? Y ahí en ese SD card tú metes tanto como el sistema operativo, tanto como tú puedes ver YouTube, puedes descargar, puedes ver una película. Obviamente a lo mejor no te va a alcanzar a dar alta resolución, pero pues sí la puedes ver, ¿eh? Si te saca del apuro. De hecho, miren, tienen hasta disipadores de que la overclockean. Entonces, Python es bueno que sepan esa parte porque seguramente más adelante los microcontroladores van a atender a este tipo de aplicaciones y es importante saber pues la manera de utilizar los sistemas o los recursos, más bien es la palabra, los recursos de tu sistema de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque eso te puede ahorrar muchos costos, ¿sale? Y tiempo, sobre todo costos, más cuando vas a desarrollar algo que se va a producir en masa, pues un micro de $1 menos en masa, pues son varios miles de dólares o cientos o incluso millones de dólares que te puedes ahorrar. Muy bien. Entonces, así es la manera de cómo nosotros, esta está más difícil, ¿no? Vamos a dejarlo en RAM int y vamos a hacer una tranquila, ¿sí? Una que sea un poquito más relax, que sea como las anteriores. Entonces, nosotros aquí le podemos poner los valores pequeños que vayan del 2 al 7 y con un size de, ¿qué estamos poniendo? 5,3, ¿no? La sintaxis es esta, si mal no recuerdo. Vamos a ver, si no, ahorita no era. Vamos a ver. Lo manejan sin paréntesis, así nomás, size. Más bien me faltó así, ¿no? No creo, a ver. Mm, mm, No, sí tiene paréntesis. Sí, porque si no la coma ahí saldría rara. Entonces vamos a ver qué me marcó el compilador, qué fue el error. Pues esto sí está bien, 5,3. Pero creo que nada más es esto, ¿verdad? O es todo. Sí, es eso nada más. Yo he puesto todo. Ok, ahí lo que me dice es que va de 2 a 7, todos los valores, ¿no? Todos los valores. Con un tamaño de 5,3, es decir, 5 columnas, 3 renglones. Perdón, al revés. 5 renglones, 3 columnas. Vamos a ponerlo al revés. Y solamente números enteros pueden ser negativos, pero enteros, con un rango de 8 bits. O sea, de más o menos 127 aprox, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda?
Profe, disculpe, ¿podría repetir el funcionamiento de esa última función? Es que me perdí donde dio el rango de 3.5. Ah, sí, ahorita lo repito. Permíteme. Ya, disculpa. Sí, aquí lo que me dice, de hecho, la voy a poner aquí, ¿no? La voy a poner como comentario. NumPy, random.randint, recordemos que int es, ¿no? Entonces, al principio ponemos valor mínimo, coma, valor máximo, es el rango, ¿no? Size, el tamaño, aquí ponemos renglones, aquí ponemos columnas. Ah, me falta un igual, ¿no? Renglones, columnas y formato, dtype, ¿vale? Ahí está. Entonces eso, aquí lo que nos está diciendo es que va a ir de puros valores de 2 a 7, entre 2 y 7, o sea, no puedes tener no puedes tener un 8, de un tamaño de 5,3, es decir, 5 renglones, 3 renglones, 5 columnas y puro tipo de dato entero, ¿sale? Fíjate, si yo le pongo aquí menos 1 a 7 y yo en lugar de dtype pongo float, vean lo que sucede. Ah, no, perdón, no va a suceder nada porque sí, ya me acordé. Pero nada más te lo va a poner ahí te va a decir, no, es que sabes que estás trabajando con puro entero. Entonces, dice, no se soporta el dtype float porque estás trabajando con randint y como su nombre lo dice, son puros enteros, ¿no? No sé si te quedó claro o si no me expliqué o si necesitas que lo vuelva a explicar. No, ya, profe, ya entendí. Nada más era los parámetros para la matriz. Me perdí ahí, Ah, ok, perfecto. Muy pero bien. ya entendí bien. Entonces, finalmente vamos a graficar. Muy bien, pues nosotros vamos a graficarlo. Ya sabemos nosotros que ya definimos arriba matplotlib, entonces tenemos fig es igual a plt.figure. Primero definimos la figura que vamos a trabajar y le damos un size por el formato que tenemos aquí en estos notebooks de Google, ¿no? Figure, y aquí fig size es igual a 10,6. Más o menos el formato que le damos, ¿no? Y bueno, ahora sí, metemos lo que queremos nosotros graficar. lt.plot x, vamos a la variable ruido, ¿sí? Ay, no hemos definido x, ¿verdad? Vamos a ponerle que x es igual a el len de ruido, ¿sí? Que es el número de datos. Perdón, L-ruido, que es el ancho, ¿no? Y vamos a hacer un vector ascendente. Entonces, x es igual a numpy.array, que va de 0 hasta L-ruido, o sea, el número de datos que tenemos en ruido, cada uno. ¿Qué pasó? Déjenme lo corro todo, ya sé qué pasó. Ya me está diciendo algo. Me dice object of type int has no length. Me dice ruido nada más es un dato. Sí, vamos a hacerlo vector. Ya me acordé, nada más lo tenemos como un solo dato. Que sería este, ¿no?
¿Dónde está? Ay, creo que ni lo definimos. Lo terminé borrando, estaba aquí, ¿no? Ruido es igual a... ¿No es el de eh, punto ruido que tiene abajo? no, pero es que esa es matriz. Y yo nada más quiero un vector. Ahorita graficamos la matriz. ¿Sale? Entonces, yo tengo este, que lo voy a poner el RAND nada más. Pero nada más lo quiero un vector, ¿no? 100 le voy a poner. Y ya. Entonces aquí voy a tener, ¿qué me está diciendo? Leen ruido. Sigue marcando. Ruido es igual a... No me quiero marcar. De hecho, aquí sí me marca el len. No sé por qué abajo no me lo quiere marcar. No sé si luego la modifico la matriz y me está generando un errorcito. Vamos a ver. Digo, si modifico el valor. L ruido guión bajo len ruido. Me dice object of type int has no len. Es raro porque arriba sí me lo da solo. Sí, sí, ¿verdad? Vamos a ver porque aquí no. Ah, cosas locas de la vida. No, como que se haber quedado ciclado el. Ok, entonces aquí ya me grafica de 0 a 100, ¿no? Y qué es lo chistoso que, bueno, yo cada que lo grafique se va a ver de manera diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una señal aleatoria. Entonces, cada valor, cada vez que lo haga, va a tener diferentes valores. ¿Sí? Ok. Le voy a poner lo que se tiene que poner siempre, ¿no? Que es ¿cómo se llaman? El título y el nombre de los vectores. Siempre es importante, ¿no? Una práctica nunca la entreguen así, porque se elimina title, que será señal aleatoria. Usamos la función rand, ¿no? plt.getLabel es igual a amplitud. Y plt.xLabel es, ¿qué será? Datos, muestra. Ya lo corremos y ya está, ¿no? Muestra. ¿Por qué no me sale amplitud? ¿Será que estará muy ancho? Pero ¿por qué no me... PLT, label? Le puse igual. La sintaxis, profe. Sí, le puse igual. Ahí está. Eh, no, me sigue marcando error. Me dice, string is not, puede ser llamado. El título está bien. Y le pongo PLT está bien.
Y label. Sí está bien escrito, ¿no? Verlo todo, a ver si. De hecho, fíjense, tip, aquí ya los puede mandar incluso directamente al foro de Stack Overflow y ahí pueden ver, por ejemplo, les marca el error, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes qué? Me marca este error, muestran su código y normalmente este es el que tiene una palomita cuando más gente le funciona, ¿no? Si les funciona, lo empiezan a, a poner así. Pero se me hace raro porque estoy exactamente con la misma. No se debe, profe, a que no ha declarado una Y. No, porque es sintaxis de esa. Eh, 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 em, Es por las comillas, profe. Sí, profe. no, porque es la misma, mira. Punto comilla doble, ¿no? Ah, pero es lo mismo. De hecho, Python no tiene problema con ese tipo de cosas. En caso de VHL, sí, por ejemplo, si es un solo bit, es una comilla. Y si es una palabra de bits, o sea, más de dos, es doble. Pero en este caso, dejen ver qué debe ser. De hecho, hay algo bien interesante, ¿eh? Algo que siempre yo les digo a todos los que trabajan conmigo. Bueno, a los de la materia, que sobre todo cuando me toca programación. Algo que les tengo que decir y algo ahí está, miren. Algo que les voy a decir es que una de las principales características que debe de tener pues alguien que diseña sistemas, ¿no? Llámese desde un programador, es sobre todo más para programadores, pero incluso cuando haces un circuito electrónico, es la mayor virtud que pueden tener es la humildad. ¿Y a qué me refiero con humildad? No me refiero a que, ay, yo programo mejor que otros y eso. No, no me refiero a eso. Me refiero a que normalmente cuando nosotros estamos programando o estamos haciendo un circuito, pero en el circuito ahorita les voy a decir por qué es un poquito diferente, pero cuando estamos programando y no da algo, a veces le queremos echar la culpa al MATLAB, al Python, al C, a la computadora, al programa. No, es que yo lo estoy haciendo bien, no, es que... Y la mayor virtud que puede tener es la humildad. ¿Por qué? Porque, pues por probabilidad, siendo humilde, hay mucha mayor probabilidad de que el error esté en nosotros a que el error esté en el programa. ¿Sí? En el caso de los circuitos pasa lo mismo, pero de repente el problema de los circuitos es que nosotros reciclamos muchos componentes. Entonces, quizá lo quemamos anteriormente y entonces ahí sí entra la variable de que, bueno, a lo mejor acumulas errores, ¿no? Acumulas errores. Quizá te equivocaste en el circuito pasado y ahorita que estás haciendo uno nuevo, pues resulta que ya vienes cargando con la penitencia del anterior. Pues normalmente cuando se programa no, ¿eh? Normalmente cuando se programa es muy difícil que el sistema esté equivocado. Normalmente nos equivocamos nosotros. Aquí fíjense qué pasó. Aquí no cambié nada, ¿eh? O sea, lo volví a correr y ya funcionó. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí muchas veces lo que sucede es que no corremos el programa de manera completa, entonces lo estamos corriendo por partes, ¿sí? Y a veces sobreescribimos algunas características que se generan y se hacen mal. Les voy a dar un ejemplo. Y, y es algo que nunca me ha pasado, pero creo saber cuál fue el error. Si yo a esto le doy un igual y lo corro, ya no me salió, si se fijan, ya no me salió la Y. Y dije, ¿qué está pasando? Ah, el problema fue este igual. Se lo quité y ya me va a empezar a marcar el error. ¿Sí? Fíjense, nunca me ha pasado, ¿eh? Ahorita lo analicé. ¿Y qué está pasando? Pues si nada más le quité el igual, o sea, primero me salió, le puse un igual y se lo volví a quitar y ya no da. Y si se fijan, lo voy a correr y ya no da. Y ya no da. Y lo puedo correr otra vez con control F9 y no da. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien me podría decir cuál es el problema? Le doy un punto al que me diga cuál es el problema.
Ahí ya entra la sintaxis, ¿no, profe? Que primero reconoció con el igual y después lo quitó, ahora le hace falta. No, no, porque si se lo vuelvo a poner, eh, lo que va a pasar es que pues no me la va a pintar. O sea, no me va a marcar el error, pero no me la va a pintar. No me pintó ahí nada. Profe, ¿no será porque ya se cargó con un error y a la hora de volver a cargar nada más el puro bloque, le da como que una continuación, ¿no? No necesariamente. Ok. ¿No será porque como no tenía como variable y, ya después le está dando un valor que es la amplitud? No, porque no ocupamos una variable y en realidad. No, es Porque que, miren, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Este ejemplo es muy interesante, ¿eh? Lo que me acaba de pasar ahorita es muy interesante, porque contradice la lógica que les estoy diciendo a ustedes de que el sistema no se equivoca. Normalmente cuando uno programa y hay un error, es muchísimo más probable que el error haya sido mío que el error sea del sistema. Y si tú lo ves así, si tú lo corres y lo corres y no te la pinta y luego así se lo quito y lo vuelvo a correr y me marca un error, ¿y qué está pasando? Pues, o sea, y fíjense, no le voy a mover a nada el código, no le voy a mover a nada el código. No le movía a nada, ¿eh? Ya funcionó. Y no le movía nada al código. Entonces, mi primera lógica sería decir, pues sí, el sistema está mal, se equivocó, yo ni siquiera modifiqué nada a mi código y funcionó. Profe, ¿no será que cuando intentas correr y se detiene en X bloque, el programa se cancela, ¿no? O sea, ya olvida todo lo que había procesado y al momento de intentar volverlo a correr, nada más corre ese bloque y todo lo demás ya está desprocesado, ¿no? A lo mejor por eso puede No, ser. pero más o menos, Rochin. O sea, el problema aquí es que, por ejemplo, yo tengo una función que se llama plt.gelabel, ¿sí? Entonces yo al darle un igual, y esa función ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Al darle un igual, yo la borré y lo único que le hice fue meter amplitud, ¿sí? O sea, lo único que le hice fue meter amplitud. O sea, si yo aquí le pongo print lt.gelabel, fíjate lo que va a pasar. ¿Sí? Me va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, hay una función gelabel y tiene esos datos, ¿sí? Entonces yo borré lo que debería de haber hecho esa función. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como lo estoy corriendo y como lo estoy corriendo y ya no está funcionando, y según yo el código está bien, o sea, si te fijas ahí, pues funciona, y si se lo quito, ya me marca un error. Entonces, ¿qué es lo que hice? En torno a ejecución y volví a reiniciar el kernel. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Elimíname todo, bórrame todo, córrame todo el programa de nuevo. Entonces, reiniciar y ejecutar todo. Sí. Y ahora, ahí tengo el error y no modifiqué nada, ¿eh? Y ahora ya me sale bien. Entonces, fíjate, a priori o a bote pronto, uno pensaría, oye, pero si no le moviste nada al código, nada más lo reiniciaste. Es como cuando aplicas la de chin, hey, no tengo internet, reinícialo, ¿sí me explico? Y sí, a veces funciona porque si se meten mucho en los sistemas digitales, sobre todo en VHDL, pues sabes que puede haber una desincronía en ciertas cosas y reiniciarlo es sincronizar todo de nuevo y a veces funciona. O sea, es bueno reiniciar, ¿sí? Eh, pero en este caso, pues la lógica sería, oye, pero a ver, si tu código estaba bien, pues quizás se atontó el programa y nada más con
reiniciarlo, pues ya funcionó, entonces el error fue del programa, pero no, el error fue mío porque yo previamente modifiqué el programa que está ejecutando, ¿sí? Que no me, que no me hubiera dado cuenta y que la verdad al principio me dio risa porque les puse el ejemplo y dije, chin, este ejemplo es, o sea, es contrario porque pareciera que se descompuso pareciera que el que falló fue el programa y no mi código. Pero no, en realidad fallé yo porque desde un principio le asigné, me lo fregué, pues. ¿Sí me explico? Entonces, este es el claro ejemplo y es el argumento que no les voy a aceptar, es que, pero sí daba y ahorita está fallando y gracias Jesús, hasta ahorita estoy viendo asignó amplitud como variable. No, cuando lo pones entre corchetes, quiere decir que es un string, que es una cadena nada más. Si yo le hubiera puesto entre paréntesis amplitud sin eso, entonces sí estuviera llamando a una variable. Pero cuando lo pones entre comillas o entre apóstrofe, lo que dices es que es un string, que es así como lo que quieres escribir, ¿sí? No será porque separó el paréntesis y el... No, no fue el espacio. A pesar de que aquí el espacio es importante, sobre todo cuando hacemos indentación, no fue eso, fue en realidad el, el igual que le puse. Y al ponerle el igual ya me fregué todo, ¿sí? Pero fue mi error, no el sistema. Entonces siempre es bien importante. ¿Y por qué se los digo? Porque, pues no sé, yo creo que no le sucede a todos, ¿no? Yo me vi a las 3 de la mañana programando y un error y yo diciendo, es que es el micro, es que es el micro, es que es el micro. Y es que es el micro y al final de cuentas encontraron que fue una tontería mía. Y es bueno tener esa mentalidad porque asumes ciertas responsabilidades de decir, oye, no está dando, pero no está dando por mí, ¿sí? Y la realidad es que el porcentaje es muy alto de que no esté dando por ti, ¿sí? Puede haber la posibilidad de que te esté fallando el sistema, pero es raro, ¿eh? Es raro, y incluso a veces lo haces fallar y es porque te lo fregaste tú, ¿sí? Entonces, nada más para que yo siento que es un consejo que les va a ayudar sobre todo a los que son aferrados, ¿no? A los que hacen las cosas en realidad, que en realidad son los que al final les va bien, sobre todo cuando los trabajos de desarrollo son los mejor pagados, ¿sí? Entonces, siempre es importante eso, ya sea en la empresa privada o ustedes haciendo productos, ¿sí? Entonces, es un consejo que ojalá lo tomen y siempre o casi siempre la culpa es de uno. Entonces, sean modestos al momento de trabajar con eso. Bueno, vamos a hacer la parte final de la clase. Entonces, vamos a hacer texto y van a ser bucle for, ¿no? Que va a ser el que ustedes van a utilizar mucho. Ojo. Ojo, yo algo que les digo durante mis clases es que programar no es aprenderse la sintaxis, ¿sí? No, muchas veces no necesitan ustedes aprenderse la sintaxis de memoria. Es más, es muy raro que ustedes llámese un trabajo, llámese un desarrollo de ustedes. Hay ocasiones o hay profesores que les ponen exámenes y que les dicen, no, te equivocaste en un punto y está mal. Y no critico a esos profesores, porque cuando te exigen mucho, en realidad es para que seas bueno. Pero para mí no es primordial, o por lo menos desde mi punto de vista, sobre todo porque quizá me identifico con el no saber al 100% la sintaxis porque trabajo con varios lenguajes de programación y de hecho yo creo que de todos Python soy el que soy un poquito más nuevo, entonces no soy tan bueno, me compré 2 libros, pero todavía me falta, no tengo tanta experiencia, ¿sí? Pero ya he hecho desarrollos en Python, ya escribimos una tesis de maestría, bueno, no mía, pues, pero con un alumno. Obviamente yo estuve revisando, yo estuve haciendo por mi parte los mismos códigos para verificar y para que quedaran, pero lo importante aquí es ver cómo ustedes atacan más bien el problema, ¿sí? O sea, a mí no me interesa que se sepan el ciclo for de memoria. ¿Por qué? Porque pueden poner en su buscador Python for
les va a dar, ¿no? For loops. Y ya les va a decir, oye, mira, aquí hay ejemplos, aquí hay esto, cópialo y pégalo y básicamente ya modifícale como lo necesites, ¿no? Que podríamos hacer esto. Control C, Control V, agarrarlo y este es mi ciclo for, ¿sí? Lo corro y ya me fijo, bueno, pues es un ciclo que hace esto, ¿sale? Entonces, mi punto aquí es que ya tienen una práctica, pues, y seguramente van a utilizar a lo mejor un if, ¿sí? Ustedes ya lo trabajaron en C, ya lo trabajaron en muchas cosas, o sea, nada más es cuestión de que pongan. Pregunta, ¿saben qué es indentación? ¿Han oído la palabra, es que lenguaje incluye, la palabra indentación? No, profe. Ok, indentación en C es como cuando, por ejemplo, en C, la sintaxis es la siguiente. Tú escribes un comando, ¿sí? Y ese comando le pones punto y coma y el compilador dice, aquí terminó ese comando. Y tú le picas enter y escribes, por ejemplo, pones A es igual a 7, punto y coma, enter. B es igual a 12, punto y coma, enter. C es igual a más B, punto y coma, enter, ¿sí? Pero la realidad es que tú ni siquiera necesitas ponerle enter, ¿eh? Tú puedes ponerle A es igual a 12, punto y coma, B es igual a 10, punto y coma, A más B es igual a C, punto y coma, enter, ¿sí? Y el compilador lo va a entender, vas a ver exactamente lo mismo. Ahora tenemos for, ¿no? Tú puedes poner for es igual a llave, ¿sí? O corchete, llave. Y escribes lo que va dentro de ese bucle y cierras esa llave, ¿sí? Muchos profes les dicen, si no utilizan indentación, no se los voy a revisar. ¿Por qué? Porque sobre todo es más fácil de verlo, ¿sí? Es más fácil de entender el código, qué es lo que está dentro de qué es lo que está anidado, vaya. Seguramente sí entienden el término anidado. Es meter, por ejemplo, un bucle dentro de otro bucle, por ejemplo. En Python no hay llaves, hay indentación. Y esto yo creo que lo hacen debido a que te obliga a hacerlo más amigable con otro código, ¿no? Porque si hay locos que escriben en un renglón 20 cosas, sobre todo en C, y no es tan amigable para verlo. Entonces, en Python, para saber tú si estás dentro de un bucle o dentro de algo, ya sea un while, ya sea un for, ya sea un if, utilizas indentación, ¿sí? Y esa indentación pueden ser, los estándares son 3 espacios o un tab. Yo les recomiendo que utilicen un tab, es como más fácil, ¿no? Entonces vamos a hacer un ciclo for, ¿sí? Un bucle for. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos varias, por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestro ruido, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en este bucle podemos decir que tenemos un for y va a ser la variable que vamos nosotros a modificar. Y es ahí, ¿cuánto va a valer? Pues bueno, esa ahí va a estar en el rango. In es una palabra, ay, se me fue el adjetivo. Es una palabra reservada para Python, ¿no? Y ahí lo que te está diciendo es que para ahí, en el rango, y aquí ya ponen su rango ustedes. Y es como el NumPy arrange. Tú puedes decirle que vaya de 0. ¿Cuál es el ancho de ruido? Creo que 100, ¿no? Le pusimos. El len de ruido es 100, creo, si mal no recuerdo. Sí, es 100. Entonces tú le dices que vaya de 0. Es más, le puedes poner así, 100, ¿sí? Entonces yo aquí, le pongo 2 puntos, enter, y automáticamente, si se fijan, no me lo puso al nivel del for. No sé si alcancen a ver, ¿sí? Me lo puso un tab antes, o 2 espacios, ¿sí? Fijan, es 1, 2 espacios, ¿sí? Entonces, tú le das enter y automáticamente te pones indentación. Esa indentación son esos espacios que se manejan para verlo de manera más fácil. Entonces, yo aquí le puedo poner print